Ese movimiento estudiantil Fridays for Future, que contra el cambio climático, se manifestaban hace también unos días en más de 1.500 ciudades de más de 100 países. Los estudiantes señalan que los adultos no están haciendo lo suficiente por luchar contra el cambio climático y que son ellos quienes sufrirán las consecuencias. Buscan concienciar sobre la situación límite que sufre la Tierra debido a la polución, la extinción de especies, el deshielo o el aumento continuo de las temperaturas. Toman las calles para avisar que esa no es la herencia que quieren. Y esta mañana miembros de esa plataforma, de ese movimiento de Juventud por el Clima se encuentra esta mañana con nosotros. Federico Geis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Carlota Jiménez, buenos ¿qué tal? días. Muy buenos días. Bueno, como decíamos, el pasado 15 de marzo se marcó ya un precedente. Bueno, ¿hasta dónde pretenden llegar, Carlota? Pretendemos llegar hasta los gobiernos, que al final es por lo que estamos protestando, por la inacción política ante esta emergencia climática, que los científicos, la comunidad científica, apunta a que estamos corriendo un riesgo bastante importante y las personas encargadas y que tienen el mayor poder para realizar esos cambios y pues reducir un poco esas consecuencias negativas, no están haciendo mucho por la labor, digamos, y queremos llamar su atención para que empiecen un poco a plantearse que esto es serio. Claro, y sobre todo porque si nos ponemos a mirar a muy cortito plazo, que es a lo mejor en 50, 60 años, si no se toman medidas, las circunstancias de la Tierra pueden empeorar pues exponencialmente, ¿verdad, Federico? Sí, pero de todas formas siempre es importante intentar rehuir un poco de la lógica del horizonte temporal, ¿no? Dentro de 12 años tenemos que hacer algo. O sea, estamos hablando de que es una emergencia porque es hoy, nos tenemos que poner hoy y ahora, claro, para actuar hoy y ahora con efectos inmediatos. ¿Y qué dicen ustedes, por ejemplo, Federico, a los negacionistas del cambio climático? A expertos incluso que dicen que esto es solo un ciclo, que esto es de paso, simplemente. Aquí me parece que es un tema muy importante a tratar, que es el tema del vocabulario o de la forma, el lenguaje que se usa para comunicar todo este tipo de conceptos. Por ejemplo, se suele hablar muchas veces de queremos luchar contra el cambio climático. No, o sea, estamos hablando de que cambios climáticos han habido desde el inicio de la Tierra, o sea, estamos en un periodo interglacial. De lo que estamos hablando es de que el crecimiento o el cambio climático provocado por el hombre es muchísimo más acentuado y está provocando toda una serie de efectos negativos a nivel ecológico y a nivel de biodiversidad que pueden tener unos efectos a largo plazo que, por un lado, no somos capaces del todo de entender cuál va a ser el impacto y por el otro que van a ser muy negativos y al final es eso, que los vamos a sufrir las otras personas. Entonces me parece interesante, por un lado, hablar de cómo lo estamos hablando, cómo lo estamos abordando y por el otro, o sea, vemos claramente que las motivaciones de las personas o las prioridades que tienen las personas se demuestran ahí a la hora de negarlo, a pesar de que tengas una evidencia científica. Es que las personas se educan y funcionan de una cierta manera y al final le dedican prioridades a una u otra cosa. ¿Y hasta qué punto esta idea ya ha calado entre las personas de tu generación, Carlota, de miembros de este colectivo? Evidentemente los tienen bien claro, pero el resto están también concienciados, porque es verdad que hay un porcentaje de las personas de 40, 50, 60 años que a lo mejor un poco lo miran y tampoco se detienen mucho a pensar en lo que puede ocurrir. Tenemos esperanzas en que, y bueno, viendo las manifestaciones y los colectivos que se han sumado, por ejemplo, al 24 de mayo, tenemos fe en que ya no es una cosa solo de jóvenes, sino que también es una cosa de personas más mayores e incluso de niños. Hablamos de que, por ejemplo, el colectivo de pensionistas se ha unido el 24 de mayo a nuestra manifestación entre uno de los colectivos y se puede ver que el público es mucho más amplio, o sea, hay un rango de edad mucho más amplio que unos simples jóvenes. O sea, vemos cómo la cosa está cambiando y parece que estamos llegando a un público diferente y eso nos da esperanza y nos gusta mucho porque esto no es solo una cosa de la juventud, porque necesitamos nuestro futuro y necesitamos un planeta, eso está claro, pero es una cosa de todos, porque en el planeta no solo vive la juventud, estamos todos. Estamos hablando de un movimiento que iniciaba esa jovencísima sueca, Greta Thunberg, que ha llegado incluso al Parlamento Europeo, le ha llegado a emocionar a esos miembros del Europarlamento, pero en cualquier caso luego nos encontramos con ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Australia, un país que es el máximo productor y exportador de carbón, que ha pasado un proceso electoral donde el asunto estrella ha sido el cambio climático, sobre todo por esos cambios que se han producido en su clima en los últimos tiempos, olas de calor, sequía, incendios forestales, y sin embargo llega al poder una persona que es negacionista del cambio climático. Entonces, todas estas cosas dan al traste con ese mensaje que usted está lanzando precisamente a los gobiernos, ¿no?
Sí, sí, además es una disonancia súper curiosa porque en Europa ha ocurrido algo más o menos parecido, la idea de que al mismo tiempo el tsunami verde, que creo que lo llamaban, y en países como Bélgica, la derecha y la ultraderecha más conservadora también han tenido mucho éxito. O sea, sí que es muy interesante ver cómo o sea, se está generando una dualidad bastante potente en lo que para unos es una prioridad absoluta y estamos hablando de vida o muerte, para otros totalmente un asunto secundario e inexistente. Sin embargo, ahora estamos en un momento de cambio, tanto a nivel pues, estatal, por conformar un gobierno, también aquí en Canarias van conformándose las instituciones. Es quizá ahora el momento también de implicar a las personas que van a estar al frente, tanto del gobierno estatal como del gobierno de Canarias, de que esto es una emergencia, ahora imaginamos un momento muy importante, ¿no? Por supuesto, es un momento imprescindible, es el momento de actuar, no es dentro de ni cuando yo llegue al gobierno, no, es ya, o sea, hay que actuar ya y pedimos a todos los políticos de cualquier partido que actúen y aunque estén en la posición y no tengan el poder, que también hagan porque el partido que esté gobernando pues tome soluciones con respecto a esto. Bueno, se ha pedido incluso al Gobierno de España que declare esa emergencia climática. ¿Qué le supone a un país declarar la emergencia climática, Federico? Estamos pidiendo la declaración de emergencia climática porque es una forma de presionar a los gobiernos a que digan la verdad en el sentido de que lo traten como el problema que es. Es decir, que se trate con la importancia y con la inminencia que tienen las medidas que se tienen que tomar, que se diga de frente, que se hable y que se ponga como prioridad absoluta. Ahora bien, sí que es cierto que esto no tiene por qué significar nada. Prueba de ello es el tema de Cataluña, que también lo han puesto, pero los expertos en este tipo de materias lo han criticado mucho, porque a pesar de que se haya dicho que la emergencia climática es prioritaria, las medidas que han acompañado esta declaración son del todo insuficientes. Estamos hablando que incluso el cambio climático causa más migraciones que la guerra o una crisis económica en un país, Carlota. Claro, las condiciones climáticas en todas las partes del mundo se están volviendo más difíciles, hostiles, estamos enfrentándonos a un verdadero problema para la vida tal y como la conocemos hoy en día. Estamos hablando de subidas de temperatura, de subidas del mar, de fenómenos atmosféricos adversos, estamos hablando de algo serio realmente y no le estamos dando la importancia, no se le está dando la importancia real. Estamos hablando también de que este cambio climático que se está empezando a notar, ¿no? con todos estos refugiados climáticos, es que también ello implica un proceso de desertificación más rápido, lo cual implica a su vez una menor capacidad de producir su sustento básico, es decir, cultivar la comida que estamos comiendo, o sea, y con razón, o sea, la gente que está, los refugiados están huyendo de las zonas con menor niveles de productividad, o sea, que se están quedando sin su capacidad de poder producir. Esto también va acompañado de una pérdida de biodiversidad, lo cual implica una pérdida en resiliencia a la hora de producir comida. Estamos hablando de que el sustento básico de la humanidad o de millones de personas está en peligro por la inacción. Claro. ¿Y qué previsiones manejan ustedes, por ejemplo, con la subida del nivel del mar, que también es uno de los problemas a los que se enfrentan muchas poblaciones? O sea, yo estoy hablando de memoria, por lo que no estoy seguro, pero creo que, es que no sé si era en el informe del IPCC del 1,5 grados o lo escuché en alguna charla que estábamos hablando de posiblemente, es que no estoy seguro si eran 10 centímetros o algo por el estilo, pero que, o sea, que estamos hablando de centímetros, lo cual parece poca cosa, pero sí, ello implica kilómetros y kilómetros de tierra perdida. Claro. Y luego tienen ahí esa cabeza visible, la han nombrado ya Greta Thunberg, que emocionó al Parlamento Europeo. Ahora va a tener que volver a otro Parlamento Europeo y a vueltas con tanto cambio que también han llegado al Parlamento Europeo, que hay que conformarlo. Este sí es un dinosaurio un poco más grande de mover, va a tardarse. Todo esto puede ser también un hándicap, ¿no? Porque hay que ponerse a trabajar ya, pero todo esto va muy despacio. Quienes tienen que decidir todavía están sí, y va a ser difícil con el panorama de estas elecciones europeas. El Parlamento está como muy dividido. Claro. Han entrado fuerzas políticas que no se esperaban, muy distintas, y a ver cómo se llegan a los acuerdos, pero esperemos que lleguen cuanto antes porque no hay tiempo que perder. Bueno, un movimiento que ha llegado para quedarse, este movimiento estudiantil. Federico, además tienen prevista ya incluso una huelga mundial general para el próximo mes de septiembre. Todavía la fecha no está muy concreta, pero sí es verdad que pretenden hacer mucho ruido, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando ya de romper las fronteras, como se intenta hacer, de intentar que el movimiento desborde
Y sí, estamos hablando de que no se sabe, no estamos muy seguros si va a ser el 20 o el 27, pero lo que estamos seguros es que cuando se ponga la fecha, o sea, vamos a difundirla lo máximo posible y que no se va a quedar en un día, sino que se está preveyendo en plan que sea toda una semana de actividades y que toda esa semana esté dedicado a ese tema para que realmente tenga calado, para que realmente la gente preste atención. Bueno, si miramos a nuestro territorio, por ejemplo, a nuestro país, ¿hay algunas ciudades que puedan ya ser modelo de cómo se está moviendo en favor de la lucha contra el cambio climático? Hasta el momento, Canarias se ha convertido en un referente en cuanto a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han plasmado en la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque han cogido esos ODS y los han aplicado al territorio, porque en la ONU ponen cosas pues muy generales que cada territorio tiene que aplicarlo pues a sus necesidades y a lo que bueno tienen ahí. Pues Canarias es un referente porque ha aplicado esos objetivos y ha establecido pues unos criterios y unas normas para sobrellevar esto. Aún así, la actuación no ha sido... En cualquier caso, también es importante que mucha gente que esté viendo esta entrevista y esté diciendo, pero ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo formar parte de este movimiento? Imagino que no debe ser muy complicado, ¿verdad? No, o sea, al final, nada, partimos del punto en el que somos un grupo de personas que está interesada. Al final es encontrar a personas afines a ti o personas que estén motivadas con lo mismo, pero si te quieres unir al movimiento, pues estamos hablando de que casi todos los viernes estamos haciendo actividades, tanto en Santa Cruz como en La Laguna, y de hecho, este viernes vamos a hacer una actividad en Garachico junto con el FICMEC, que es el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, y nada, nos van a encontrar haciendo actividades casi todas las semanas, y vamos a intentar estar más presentes en las ciudades, más presentes en los pueblos, haciendo más cosas. Intentamos ser lo más amables y lo más cordiales posibles. Nos vienes, nos preguntas y te puedo asegurar que en una semana vas a estar asistiendo a las asambleas, vas a estar apoyando, haciendo tus carteles, haciendo todo este tipo de cosas. Bueno, y seguro que van a estar más presentes en este programa a medida que ustedes también van teniendo más presencia en las calles. Federico Geis y Carlota Jiménez, ha sido un placer que nos acompañen esta mañana en Buenos Días Canarias. Mucha suerte. Gracias, Estíbaliz.